Bitácora Antropológica 22. Y bueno, estamos cerrando el mes, estamos cerrando también temporada. Y para cerrar el mes de marzo, pues decidimos trabajar con puras mujeres. Y bueno, para esta ocasión tenemos de invitada a Viridiana Valdés. ¿Cómo estás, Viridiana? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Te he tardado un poquito en entrar. Hola, Viri. Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, le haces mucho de emoción para entrar. Este, Perdón. Me dejaste ahí como unos segundillos, frente a la cámara sin decir nada. Fue mi internet que la quiso hacer de emoción. Ay, sí, por eso, ¿eh? Oye, pues qué buena onda que estás aquí en la bitácora para platicar sobre tu trabajo. Es un trabajo bien interesante, ahorita nos contarás. Eh, pues vete presentando, pues, ¿no? Ya un poquito más rápido, no le hagas tanto emoción. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues soy Viviana Valdés, soy socióloga por la UNAM y ahora estoy haciendo una maestría en investigación educativa en el DIE del CINVESTAP, que es del Politécnico. Y bueno, yo en la licenciatura hice una investigación sobre el autogobierno y la diversificación de los castigos en algunos reclusorios. Y ahora estoy haciendo una investigación sobre trayectorias escolares de mujeres y hombres igual en reclusión, ¿no? O sea, ¿qué significa retomar estas trayectorias escolares en un contexto carcelario? Ok. Bueno, Viri, ¿por qué el tema? ¿Por qué el tema de la prisión? Hay, digamos, bastantes aristas, bastantes temas ahí a la vista, pues, ¿no? Para hablar del autogobierno, hablar de la educación, de mujeres, de hombres, de libertad, incluso, pues. Pero de entrada la primera pregunta sería, ¿por qué escoger el tema de la prisión? Bueno, pues cuando yo estaba en la licenciatura, lo primero que leí fue a Foucault, entonces como que una queda muy impactada, ¿no? Sobre todo con pues con este argumento de que la prisión se parece mucho a las escuelas, por ejemplo. Ajá. Y yo me acuerdo que en algún momento vi un documental de un muchacho en alguna prisión europea, en donde entraba y salía constantemente de las cárceles y, o sea, el análisis del documental era justo que alguien puede entrar y salir de las cárceles y no hay necesariamente un cambio en la institución a pesar de los años diferentes en los que ingresa, o sea, esta cosa como de regresar a la cárcel porque ahí se tiene, pues no sé, como un espacio em, en donde a lo mejor puede tenerse alimento diario, ¿no? Entonces, me llamaba mucho esta idea de, pues, cómo alguien puede entrar y salir de la prisión y no significar un problema, pues, como importante, ¿no? Lo que me llama mucho la atención del tema de las cárceles es que sabemos que existe, sabemos lo que pasa, pero los debates se quedan como muy en lo superficial, ¿no? ¿Quién tiene que dirigir un reclusorio? Si los internos o internas pueden tener derecho a ciertas cosas o no. Vaya, como que siento que la cárcel oculta muchos problemas estructurales y que no se hace como un análisis en profundidad, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención del tema. Digamos, es un síntoma, ¿no? De la sociedad, como muchas otras instituciones. Eh, ¿Qué es el autogobierno, Viri? Bueno, pues el autogobierno es este fenómeno de internos e internas ocupando espacios administrativos, ¿no? En los reclusorios. Pero oficialmente, Bueno, pues no, o sea, como que justo el autogobierno es un fenómeno, pues no oficial, o sea, yo creo que es un fenómeno que se ubica en los huecos de la institución, ¿no? Em, en donde, pues,
o sea, entre los internos y las internas se generan dinámicas en donde pues se va fundamentando cómo se ocupan los roles, cómo se ocupan los espacios, estas dinámicas que muchos conocemos, ¿no? De que entras y eres el nuevo o la nueva y que te va a tocar dormir en el suelo. Entonces, o sea, toda esta dinámica que se va organizando entre los internos y las internas, pues es lo que se considera como el autogobierno, ¿no? Que yo pienso que es un fenómeno que se ubica justo por los huecos institucionales, porque pues, o sea, los internos e internas buscan la manera de que eso funcione, ¿no? De que estén día a día y en la cotidianidad. Oye, y no será, estaba yo pensando, ¿no será que es algo parte ya tan viejo con como la misma institución? Es decir, no me imagino una prisión sin el autogobierno, pues en el siglo pasado o el siglo antepasado, ¿no? Es algo que permanece, digamos, es algo, no encuentro la palabra, se me fue de la mente, pues de la memoria, la, pues pues una regla no escrita, digamos, ¿no? Por llamarle de alguna manera, en, no solamente en la prisión, insisto, pues a lo mejor en un salón de clase también se da, ¿no? Este, no, lo que quiero decir es que no creo que sea, o qué tanto, es una pregunta, pues, ¿no? No es una afirmación. Eh, la misma institución lo promueve y en ese sentido, ¿no crees que es no es una falta? Más bien la pregunta es, más bien de ahí es, no es una falta, la institución lo promueve. ¿Qué Sí, piensas? yo creo que sí, o sea que más bien como que la ilusión esta de que la cárcel es una institución que reinserta o que resocializa, o sea, creo que justo es más un plan y un proyecto que algo real, ¿no? O sea, me parece que en realidad la función de la cárcel sí sigue siendo castigar, o sea, a pesar del discurso este de no estamos queriendo castigar, sino resocializar o reinsertar. Em, o sea, creo que justo la función de la cárcel sigue siendo castigar, ¿no? De una u otra forma. Pero creo que el autogobierno, como que particularmente en esa institución, lo que hace es, pues no sé, o sea, ocultar como, o más bien un poco normalizar, ¿no? Y hacer como inherente que la cárcel es así. O sea, no estoy pensando como, ay, pues la cárcel si existe debería de ser de tal o cual forma para que sea una buena cárcel, ¿no? Sino que más bien pienso que también oculta muchísima más violencia de la que creemos, ¿no? Porque el autogobierno oculta pues dinámicas entre internos e internas que dividen en castigos pues corporales o en alimentación o en el espacio que ocupa un cuerpo. Y creo que un poco se normaliza, ¿no? Y se hace inherente a pensar que pues la cárcel es así, ¿no? Y es normal que pues, o sea, de una golpiza alguien se muera o que adentro exista, no sé, secuestros, no sé, o sea, pienso que lo problemático del autogobierno en la cárcel es justo normalizar tanta violencia entre internos e internas y que ya se da por hecho, ¿no? Y yo creo que eso oculta pues muchísima venganza pues de nosotros como sociedad, ¿no? O sea, esta idea de pues que entre a la cárcel para que le vaya para que sepa lo que es bueno, ¿no? O sea, esta idea como paradójica de, bueno, tenemos una cárcel que según el discurso reinserta y resocializa y no castiga, pero en realidad un poco estamos pensando que, pues que vas a la cárcel y que te va a ir muy mal y que vas a saber lo que es bueno y vas a conocer esa dinámica violenta. Bueno, sí, y que vas a aprender y cuando salgas, si es que sales, vas a terminar arrepentido, digamos, ¿no? Yo no sé si la palabra es reinsertado o insertado o rehabilitado, pero sí siendo otra persona ya eh, quizá como expiando tus errores. Pero bueno, entonces el autogobierno implica, según lo que tú estudiaste, implica, porque bueno, debe ser, todo el mundo escuchamos la palabra autogobierno y tenemos nuestra propia definición, pero estábamos en la definición tuya, pues,
regresamos a esa definición tuya. ¿Qué entendemos por autogobierno a partir de lo que tú estudiaste? Pues a partir de lo que yo estudié y lo que me dijeron las personas que entrevisté, era pues justo este poder que tienen ciertos grupos de internos o de internas, en donde pueden mover los recursos, o que es una dinámica grande, ¿no? Que cuando tú llegas como una interna nueva o un interno nuevo, lo que me decían es, pues en realidad el orden ya está establecido, ¿no? Y no puedes no participar, o sea, no puedes llegar a querer cambiar cosas. Entonces, pues justo, o sea, lo que yo vi es que el autogobierno es esto, ¿no? Que hay grupos que se apropian de ciertos recursos o de ciertas actividades, y entonces hay siempre una disputa y hay que pagarse por cosas que pues no tendrían que pagarse, y hay que estar disputando todo el tiempo los recursos, ¿no? O sea, eso sería lo que a mí me contaron Oye, mis pero ¿qué es? entrevistados. Si ya está establecido, ¿por qué hay disputas por los recursos? Yo soy dueño de los recursos y yo los distribuyo. ¿Por qué hay disputas? Si ya está entre renglones, se entiende pues que yo soy el que da y reparte. Pues yo creo que justo es o sea, porque los recursos pues son escasos, y entonces por eso lo que platicábamos, ¿no? Que la institución como que un poco abona a eso, a esas peleas, ¿no? Entre los espacios. Por ejemplo, pienso mucho en el caso de las camas, ¿no? Este ejemplo de las personas nuevas que ingresan y que pues su disputa por una cama sería justo pasar el tiempo que tiene que pasar alguien nuevo, no sé, y participar en la fajina, o pagar para no estar haciéndola, y en algún momento llegar a ocupar pues ese espacio, Ah, ok. ¿no? O sea, Ujú. la disputa es entre el mismo nivel, no Sí, hacia el... como hacia el control de los recursos, no, más bien es hacia el mismo nivel. Ah, ok. Ujú. Oye, ¿y qué tanto pues, yo insisto, pues, ¿no? Forma parte de la institución y así funciona. Es para que la función lo promueve para que funcione la institución, si no, no funcionaría, ¿no? Sería más complicado para el gobierno legítimo, digamos, este, funcionar dentro de la prisión, ¿no? Son mecanismos, eh, eh, pues no sé, es que me quedé pensando pues, en una casi que en un comentario un poco provocador. eh, en esto que se apela mucho en las escuelas de autogestivo. ¿Cuál es la diferencia entre autogestivo y autogobierno? Y, bueno, no es autogobierno, pero ¿cuál es la diferencia entre lo autogestivo? Pues, pues sí, o sea, es interesante, ajá, justo plantearlo así, ¿no? Porque es que en realidad si no hubiera autogobierno, o sea, no funcionaría, Sí, porque, ajá, o sea, en realidad el proyecto, pues, penitenciario no, o sea, no tiene coordinación, ¿no? O sea, esta idea como de, pues, que nuestra institución penal reinserta o resocializa o cualquier sinónimo que utilicemos, en realidad no tiene coordinación con la institución, ¿no? O sea, no sé, pienso en los programas educativos, que ahora es lo que estoy viendo, y pienso en las trabas para que te puedas inscribir a un curso, ¿no? Entonces, o sea, justo no hay una coordinación, y si no hubiera autogobierno, pues, o sea, la dinámica sería todo el tiempo mucho más violenta de lo que es, y además, pues, o sea, si olvidaríamos un poco, pues, la agencia de los internos y las internas, ¿no? Que ocupan ese espacio y de alguna forma hacen que funcione, ¿no? Con lo que tienen y con la dinámica que puede existir adentro. No sé, creo que si no existiera el autogobierno o la autogestión, que me parece muy interesante pensarlo así, pues pensaría a los internos y a las internas como cuerpos, ¿no? Que están ocupando espacios y que no se reflexionan a sí mismos, no reflexionan el espacio en el que están. Ajá, o sea, los pensaría un poco así y no pasa, ¿no? Entonces se me hace muy interesante planearlo así. sí, porque yo estaba pensando en esta, es una forma, no sé,
Lo interesante, lo que me genera, digamos, como un enredo, eh, no sé si epistemológico, pues, o de qué manera nombrar este enredo, es el hecho de que tus datos fueron recogidos por personas que están ya en libertad. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde hay un sesgo? Porque a lo mejor fueron ellos víctimas y no fueron ellos los líderes del autogobierno y entonces pues están victimizando. Ay, no, pues sí, a mí me fue de la fregada porque aquellos cabrones me hicieron pagar caro, ¿no? Sí. Entonces estarse como, eh, bueno, y eso sería un dato. Después tendríamos que detener el dato de lo que tú viste en prisión, pero eso no pasó. Y el dato de la institución, es decir, de los funcionarios que nos permitieran comparar los tres elementos. Y entonces, ahorita que estamos platicando, podríamos tener una propia conclusión y no solamente ahorita solamente tenemos un punto de vista, ¿no? Por eso decía que a lo mejor es de carácter epistemológico porque es de carácter de conocimiento, nada más tenemos una visión del conocimiento que es a partir de unos sujetos que fueron presos y que podríamos creerles o no, ¿no? Que eso quién sabe, si son personas para fiar, digamos, en términos de lo que dicen que les pasó. Pero es un conocimiento parcial de un objeto muy complejo, porque después tendríamos que haber visto o tú describir cómo se da el autogobierno. Y después preguntarle a la autoridad qué carajo es el autogobierno y de qué manera le funciona a él el autogobierno. Y a lo mejor de entrada te va a decir que no existe, pues, ¿no? Pero después de un rato posiblemente sí te diga, bueno, pues es que funciona de esta manera, me ayuda de esta manera, y entonces comparar los tres conocimientos, porque me da la impresión que, que es una organización de manera horizontal, y eso es siempre una apuesta, pero no sé hasta dónde es una organización horizontal, porque no tenemos las otras visiones. ¿No? Si tuviéramos otra visión, entonces podríamos decidir si efectivamente es positivo, digamos, que existe el autogobierno, aunque tú ya me estás diciendo, pues sí, a lo mejor sería mucho más violento, ¿no? Sería perfecto desmadre, pues más de lo que es, ¿no? Sí. Este, la regulación que se dé, a mí me parece muy sano que la regulación se dé de manera horizontal. Es decir, que quien ponga el coco sea una organización horizontal y no institucional y no vertical, que diga, él te va a poner te va a dar el zapel, ¿eh? Sino que, digamos, ¿hasta dónde es esto un rollo como de lo políticamente correcto? Y pues es el, el, el más adaptado, digamos, ¿no? El más fuerte, el que pone los cocos, ¿no? En la prisión. Y esa es la ley de la naturaleza, cabrón. Y hasta donde nosotros ya no estamos acostumbrados a que sea el más fuerte el que te ponga el Ujú. coscorrón. No sé, son cuestionamientos, Viridiana, en el buen sentido pues del término, pues, ¿no? De cuestionamientos, no como para tener otro enfoque, pues, de la palabra cuestionamientos. Eh, ¿Qué es lo que, digamos, de qué es lo que hablando hace rato de lo que decía yo, de qué es lo que se quejan estos personajes que están fuera de la prisión del autogobierno? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bueno? ¿Lo ven malo? Bueno, sí, ya puse ahí un adjetivo, ¿no? Se quejan. ¿Se quejan o no se quejan de entrada? Pues yo creo que depende, ¿no? O sea, porque sí es cierto esto que dices, o sea, creo que es un fenómeno que se cruza con muchas, muchas cosas. O sea, creo que a pesar de que existe el autogobierno, al final la institución también tiene un peso importante de una u otra forma. Entonces, o los guardias, ¿no? Lo que me decían mucho es como, bueno, pues sí, o sea, entre aquí hay grupos que tienen el control de ciertas cosas, pero pues también los guardias o juegan a favor o juegan en contra, ¿no? Entonces, pues mis entrevistados y mis entrevistadas, la verdad, lo que decían era, pues dependiendo de su historia de vida, ¿no? Había mujeres que justo decían, pues que hicieron muy buenas migas con ciertas guardias y entonces que, pues que tenían ciertas prerrogativas, ¿no? De la institución, poder hablar por teléfono, poder traer ropa diferente. Y había otras personas que definitivamente, pues remarcaban, ¿no? Que el autogobierno al final lo que hace también un poco es pues castigar
de manera, pues tal vez simbólica a ciertos perfiles, ¿no? No sé, el autogobierno pensándolo como también, pues estas experiencias en donde tienes que pagar por algo, pues las personas que entrevisté que no tenían, por ejemplo, visitas, que las visitas es algo muy importante cuando estás en reclusión, pues decía, ¿no? Pues todo el tiempo me fue mal porque no tenía visita que me proveera económicamente o psicológicamente o emocionalmente. Y entonces, pues uno no tiene ese recurso y lo que resulta es que pues hay que pagar más cuotas, hay que buscar más actividades para poder cubrir con esos gastos. Entonces, pues sí, más bien depende de los recursos que alguien tenga, ¿no? Al ingresar a prisión, que pueden jugar en contra o a favor, Ok. pero sí es un mapa como muy irregular, ¿no? Como puedes pagar por seguridad, o sea, me acuerdo mucho de un ejemplo que me daba un entrevistado, perdón, y me decía, bueno, es que yo pagué mucho tiempo por seguridad, pero, pero me decía, ¿no? Pero ten cuidado cuando ya te bajen a población, porque todos se dan cuenta que pagaste por seguridad, ¿no? Entonces, al principio puede ser bueno y puede ser positivo pagar, y después puede resultar que eso te va a traer muchos conflictos en la cotidianidad de las celdas, ¿no? Fíjate que estaba escuchando y pensaba varias cosas. Una vez si me acuerdo de algunas. Una es, tenemos nosotros, y yo creo los que nos escuchan, la mayoría de los que nos escuchan tienen esta experiencia regresando al asunto de Foucault en la escuela. Por eso el símil, pues, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues lo hemos visto en la escuela, todos fuimos a la escuela y a lo mejor en la primaria, no tanto a lo mejor en el bachillerato o la universidad, pero en la secundaria quizás sí es más el énfasis, si hay este autogobierno, ¿no? Si hay alguien y ahí es el segundo comentario, administra los recursos. Y creo que en la prisión es mucho más totalitario y más necesario esta administración de los recursos. Tú me parece que le llamas, no le llamas recursos, ¿sí le dices recursos? No. Sí, Sí, de los recursos. Pero no solamente los recursos tienen que ver a lo mejor con lo material, sino pueden ser hasta posiblemente inmateriales, ¿no? Y en ese sentido yo diría que son como dones, lo que se intercambia. De lo que estamos hablando entonces es de que el autogobierno regula los intercambios y los intercambios se dan, digamos, los intercambios están en medio, según yo, de las relaciones sociales. Es lo que nos permite establecer relaciones sociales, de alguna de las muchas otras cosas que nos permiten establecer una relación con el otro o en comunidad, ¿no? Al final, digamos, son como los lazos que se van tirando para poder establecer relaciones y hacer grupalidad, hacer comunidad. Y entonces los dones son estos lacitos que vamos conectándonos entre nosotros para poder establecer relaciones. Por eso me da la impresión que, que forma parte institucional de la institución, ¿no? Y le pongo el énfasis en que, digamos, no es tan horizontal, porque entonces está el prefecto, en el caso de las escuelas, y en el caso de la prisión está el guardia, ¿no? El custodio. ¿Él es realmente el gobierno, Viridiana, o no lo es? La autoridad oficial, digamos, el, ¿cómo se llama este güey? El custodio el custodio. o el director de la prisión, realmente son los que son gobierno. Ahí está el autogobierno, no está en los presos. Me refiero a que están por encima de la ley, ¿no? Hacen cosas, ellos son los pinches, las autoridades, ellos son el gobierno. Haciendo cosas, me refiero a autogobierno, haciendo cosas que no están dentro del reglamento de la prisión. Porque ellos son los que dan permiso de que yo use una camisa como quiera usarla, que me dan Sí, permiso de tener claro. un teléfono, y todos no nos hagamos güeyes de que son los presos, los que son los mandones, los que ponen los cocos, los que dan permiso de que aquel ponga el coco, el coscorrón me refiero, este,
es el custodio o el director de la prisión, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo mucho que uno de mis entrevistados me decía que algo habían ingresado, no recuerdo muy bien qué era, pero a él le daba mucha risa y decía, es que esas cosas que ingresan, que no se pueden ingresar y que están prohibidas y que no entran vía visita, o sea, no pueden ingresar de otra forma que no sea con los custodios, ¿no? O sea, definitivamente son ellos los que ingresan o permiten o no el ingreso de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en realidad el autogobierno no podría existir si esta autoridad, que está, bueno, la institucional, pues, no estuviera también insertada en eso, ¿no? Por eso creo que sí es una cosa de, porque bueno, en las cárceles, pues justo en el autogobierno de los internos y las internas, pues se mueve muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, hay una disputa como, pues de que se participa o no se participa de esas dinámicas, ¿no? Y al ¿Qué final, hacen con el dinero? ¿mande? ¿Qué hacen con el dinero? Pues esto de, pues, pagar para pasar de una celda a otra, o sea, este circuito de, Pero pues, le pagan al custodio, ¿no? ajá, le pagan a los custodios. Sí, pues, ya sabes, ¿no? De O sea, entra esta típica historia, el dinero circula dentro de la prisión y sale de la prisión, no se queda en la prisión. pues, se queda y a veces sale y, pues, yo creo que a todos les toca un pedazo, ¿no? De los que participan de ese circuito. Fíjate que Pero es bien curioso. Yo no quisiera, este, me parece que es un tema de investigación, ¿no? El asunto del dinero que se queda en la prisión. ¿Para qué carajos quieres dinero? ¿Para qué carajo o cómo, no cómo decirlo? El dinero que es algo, un símbolo de lo que está pasando afuera, ¿qué tan importante es el dinero que también sirve adentro, en un lugar donde no sirve? ¿Por qué? O sea, me refiero a que pues es simbólico, ¿no? O sea, el hecho de que yo sí, traiga algo que dice que vale 20 pesos, vale 20 pesos afuera, cabrón, no vale 20 pesos ujú, adentro. Entonces es como muy extraño, o sea, me llamó mucho la atención. Yo sé que hay dinero, pero nunca había reflexionado sobre este rollo de cómo entra a través de la visita, entra, etcétera, ¿no? Tenemos dinero aquí. Pero ¿para qué chingados queremos dinero si no hay un banco? Si no voy a comprarme una cama, digamos, para dormir, o una ujú. televisión, o sea, no llevo la misma vida para lo que se usa el dinero adentro que afuera. Y además, pues sí, yo se lo doy al custodio, a lo mejor el custodio se lo gasta afuera, pero lo que se queda adentro, ¿para qué carajo sirve? Sí, pues es muy interesante el tema del dinero adentro, porque, o sea, exactamente, ¿no? O sea, se supone que cuando entras a prisión lo que pierdes es pues el libre tránsito, pero en realidad, o sea, hay otros castigos como más silenciosos, o sea, pagar para no comer el rancho, que es la comida del reclusorio, pues, no sé, o sea, pagar para cubrir seguridad, para dormirte en una cama y no en el suelo, para no hacer la fajina, o sea, pareciera que uno no debería necesitar nada adentro, pero en realidad sí se necesita muchísimo, ¿no? Y esto que decías, ¿no? De, bueno, pues sí, o sea, parece que no lo voy a necesitar y no sé, a mí me llamaba mucho la atención que mis entrevistados siempre me decían, ¿no? Pues es que aquí adentro es como allá afuera, ¿no? Solo que aquí no hay coches, pero adentro es mucho más caro, ¿no? O sea, esta idea que dices, claro, o sea, adentro no va a costar lo mismo y tampoco va a significar lo mismo tener esos 20 pesos para comprarte lo que sea que te quieras comprar adentro que afuera, ¿no? Afuera a lo mejor, vaya, entonces tal vez tienes más oportunidades o no sé, puedes ingresar a un trabajo y ya, pero adentro, pues, o sea, son un montón de actividades. Si no tienes visita, entonces tienes que buscar las dinámicas para que te puedas proveer de ese recurso. No sé, o sea, sí hay muchos fenómenos que atraviesan el fenómeno del dinero, ¿no? Pero sí es muy interesante pensar, pues, ¿para qué vas a necesitar adentro si en realidad lo único que vas a perder es el libre tránsito, ¿no? En realidad, legalmente no se pierde ningún otro derecho o no debería perderse ningún otro derecho. La visita entonces sirve nada más como para ingresar dinero. Pues no, más bien la visita tiene muchos significados, o sea, la visita puede ser que incluso no apoye económicamente, pero, o sea,
yo lo que me he dado cuenta es que emocionalmente la visita también juega un papel muy importante, o sea, que alguien vaya y te visite, ¿no? Y el caso de las mujeres, pues es muy bueno porque este análisis que se hace de las cárceles de mujeres, o sea, las filas de visita son de otras mujeres y en los reclusorios de hombres las filas de visita son mujeres también, ¿no? Sí. Entonces, o sea, simbólicamente la visita también tiene un significado muy importante. Yo diría que tal vez ni siquiera es tanto el económico, sino un poco más, pues, lo emocional y lo simbólico de que alguien te vaya a visitar. ¿Mm? Entonces, digamos, si me visitan, es que me llama la atención el énfasis que haces 2 o 3 veces sobre el asunto de la visita, con respecto a lo que me puede ahorrar, digamos, en la... Mi visita no me da recurso, no me da dinero, pero eso no implica que yo pues no tenga, ¿con qué voy a pagar entonces ahora para no hacer ¿cómo le llamas? La Fajín, vagina. la fajina o para no comer, pues ya me chingué, digamos, si no tengo dinero, aunque tenga visita voy a tener que hacerme voy a tener que hacer la fajina y voy a tener que comer del rancho, ¿no? Sí, pues, yo creo que, bueno, también la visita ayuda mucho igual como con recursos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía un entrevistado que él me decía, bueno, mi visita no me llevaba dinero, pero me llevaba mucha comida. Entonces, yo di mucho taco en la cárcel, me decía. Entonces, o sea, compartir la comida un poco, o sea, podía ser un recurso que se podía intercambiar al final del día. Entonces, digamos, a esto que decía yo hace rato, los dones, ¿no? Sí, Y este mito de te voy a llevar cigarritos, ¿no? A la sí, prisión. Entonces, pues me llega mi cajetilla y necesariamente, pues allá tengo, digamos, esto para intercambiar, no necesariamente mis 20 pesos, ¿no? ujú, Porque hace rato hablábamos de la administración del recurso, de la administración de los dones, este, de lo que, digamos, lo que transita en la prisión, ¿no? Lo que se intercambia. No necesariamente es dinero, pueden ser también madrazos, eh, claro, y pueden ser, pues cosas tan sublimes como la comida, ¿no? Pues sublimes en el sentido del gozo que debe ser comer comida pues, rica, cabrón, en un lugar donde seguramente no hay comida rica, pues debe ser sublime comer un pinche mole que te haga, se haga ¿cómo se llama? Agua la agua a boca, la boca. ¿no? Oye, y decíamos, el caso de las mujeres es como para romper el pacto ya, ¿no? Ya estuvo. O sea, es decir, ya las mujeres como las que deben de cuidar, las que deben de abrazar, ¿no? Tanto a los hombres como a las propias mujeres en el caso de los reclusores de mujeres. Es también, es otro tema, ¿no? Fíjate que un poco la bitácora lo que pretende también es como generar temas y no dar respuestas, sino provocar más preguntas y más temas a que los que nos escuchan y nos vean, pues se pongan a reflexionar sobre estas cosas que decimos. Por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? ¿Para qué sirve el dinero ahí? Este tema de las mujeres, digamos, varios temas que estamos ahí mencionando, pero con respecto a esto, las mujeres y luego indígenas, ¿qué pasa con esas chavas? ¿Cómo vive en la prisión, pues, una mujer y luego indígena? Pues, yo lo que estoy viendo, porque ahora es justo la investigación de la maestría, pues es que sí se vive una, o sea, en el panorama nacional, digamos, como yo lo estoy viendo desde el tema educativo, pues lo que veía es que de por sí las mujeres como que tenemos ese sesgo en la educación, ¿no? O sea, es más difícil que una mujer acceda a la educación por un montón de factores sociales. Y en el caso de las mujeres indígenas, pues todavía es más difícil, ¿no? Por el tema de la lengua y por el tema del contexto o la economía, ¿no? Que muchas veces las regiones en las que se encuentran, pues no tienen una estructura, pues escolar, ¿no? Que pueda proveerlas del recurso. Y lo que he encontrado es que, pues hay como una paradoja, ¿no? Porque, pues en realidad no han tenido acceso a la educación formal, pero paradójicamente la cárcel ha brindado en muchas ocasiones la oportunidad de empezar una trayectoria escolar, ¿no? Pero,
pero claro, o sea, se vuelve al final o sea, es difícil o es, o es más fácil si se tiene estos otros recursos, ¿no? Si se tiene visita, por ejemplo, para inscribirte, me parece que te piden alguna serie de documentos que tú no tienes adentro. Entonces, si tienes visita, alguien que te visita te los puede llevar. Entonces, pues sí, o sea, en el caso de las mujeres indígenas, paradójicamente pasa que muchas veces en la cárcel es donde pueden tener derecho o pueden ejercer este derecho, ¿no? Pero pues no se ejerce el derecho de manera pues, uniforme, depende mucho de los recursos. También un poco la visita cumpliendo este papel de pues proveer de los materiales escolares, ¿no? Cómo es este circuito de los materiales escolares, cómo cambia su propia posición de mujer indígena presa a mujer indígena presa que está estudiando, cómo cambia su propia posición con la institución o con las mismas presas, ¿no? Yo he escuchado algunas historias en donde dicen, bueno, es que te metes a la escuela y después tus compañeros o tus compañeras te empiezan a tachar de, ay, ya te, no sé, ya te conjuntaste con la institución, ¿no? Ya estás queriendo ser un buen preso, ¿no? O sea, no sé, no es como tampoco ser estudiante, tampoco es sinónimo de que sea algo positivo, ¿no? En sí mismo, se puede jugar tanto positivo como negativo. O sea, siempre hay una rebeldía de los presos hacia la institución, aunque estén, digamos, entre renglones estén coludidos con la misma institución. Pues yo he escuchado que en muchos casos sí, algunas cosas se valoran positiva o negativamente dependiendo, ¿no? Y he escuchado que esta cosa de estar empezando a tomar clases o participar de los cursos, sí puede ser como negativo, ¿no? De, ya estás participando con la institución, o me acuerdo, por ejemplo, un amigo que había dado clase en el reclusorio me decía que sus alumnos le decían, es que cuando me quiero poner a leer en la celda me empiezan a decir que, ya te vas a poner a leer y ya vas a estar de, no recuerdo exactamente cuál era la palabra, pero sí parecía como un reproche, ¿no? Como una traición casi que de clase. Órale. Oye, y una pregunta, ¿crees que has encontrado, has visto que el hecho, me llamó la atención lo que decías, mujer indígena presa y mujer indígena? ¿Hay una reafirmación, una confirmación de su identidad étnica a partir de la prisión o no necesariamente los atraviesa, digamos, esa redefinición de ser indígenas en la prisión? ¿O ya vienen Pues, con esta identidad o ahí en la prisión dicen, caray, si yo soy india, cabrón, o sea, qué pedo? Eso no lo sabía. pues todavía no llego a esos resultados, pero lo que he podido ver es que, pues, hay como varias experiencias, ¿no? Pero también un poco llegar a la cárcel solo hablando una lengua materna que sea una lengua indígena, bueno, eso ya de por sí es problemático, ¿no? En el proceso penal y no tener a lo mejor algún traductor. Y empezar a conocer el español, hablarlo, escribirlo, sí también puede ser, pues, problemático, ¿no? O sea, también puede ser como, em, pues, el sentido y el significado que le den depende mucho, ¿no? Puede ser que estén pensando que están dejando su identidad, pero también puede ser que al contrario, o sea, la reafirme, haga comunidad con otras mujeres indígenas. Yo conozco el caso de hombres que estaban presos y que eran indígenas y todos se licenciaron en derecho y ellos hicieron comunidad adentro siendo presos indígenas, abogados, ¿no? Entonces puede ser algo que conjunte comunidad o sí puede ser a lo mejor un debate pues a nivel personal, ¿no? De estoy aprendiendo tal vez otra lengua y tal vez ya no estoy hablando solo mi lengua indígena, no sé, o sea, siento que hay muchos caminos por ahí todavía. ¿Qué porcentaje de mujeres hay indígenas? O sea, de la población, ¿qué porcentaje es indígena? Pues en realidad parece que es pues relativamente poco, o sea, también hay un caso y hay una problemática con las propias estadísticas pues del sistema penitenciario porque pues son estudios que se hacen un poco
pues mal hechos, ¿no? Yo he revisado muchos cuadernos de estadística y bueno, o sea, los totales ni siquiera suman, o sea, no tienen como muchos problemas. Y el caso de personas indígenas internas, pues también se recuperan sobre todo de asociaciones o de organizaciones que están interesados por visibilizar el tema, ¿no? Pero en general las estadísticas, yo no confío tanto en las estadísticas oficiales de la cárcel porque siento que, no sé, está esta cosa bien interesante de que una estadística de, por ejemplo, no sé, 2018 dice que tantos reclusorios tienen hacinamiento y para el siguiente año resulta que le quitan como alguna cosita a lo que engloba el hacinamiento y dicen, ay, ya, mágicamente ahora nada más tenemos 3 reclusorios con hacinamiento, ¿no? Entonces, me parece como muy aleatorio, como muy, muy poco confiable. Sí, muy manipulado, ¿no? El asunto ahí. Sí, Pero no sabes entonces, o sea, pero sí es una minoría. pues, o sea, sí, podría considerarse una minoría. Te puedo buscar exactamente el No, dato. no, digamos, o sea, me refiero al 10, 20, 30, no pasa del 50%, pues. No, mira, por ejemplo, en el estimado de la población, sí, pues mira, por ejemplo, el promedio de la escolaridad de la población de 15 años y más hablantes de lengua indígena era del 5.1. Ah, ok. No, y además, también tiene que ver con la propia autodefinición, ¿no? O sea, si se Sí, consideran o no claro. indígenas, porque, pues, ¿qué haces? Ni modo que hagas una prueba de ADN, cabrón, y todos vamos a salir con algo ahí raro. Sino tiene que ver con cómo se cree uno, pues, ¿no? Sí. ¿Qué más con respecto a lo de los autogobiernos, Viri? ¿Qué nos quieres compartir? Que digas, pues es un buen puntacho para compartir. Pues yo pensaría que algo importante de compartir es que pues el autogobierno también un poco está, pues en el imaginario está un poco castigado, ¿no? Esta idea de, pues que la organización entre presos y presas, pues está castigado en sí mismo con este ejemplo de la cárcel es la escuela de delincuentes, ¿no? O sea, pensando que justo en comunidad ellos solo pueden, o sea, solo circula conocimiento relacionado al delito, o sea, creo que más que castigarse ese autogobierno o esa forma de organización, que puede tener muchas críticas, ¿no? Al final del día podemos decir que lo haríamos de nosotros y nosotras de una u otra forma, pero, o sea, creo que más que pensarlo como algo que no debería de existir, o sea, más bien pensar que existe y por qué existe y por qué se da en esas condiciones, ¿no? Pero de entrada, pues no pensar que es algo malo, porque pues en realidad en la cárcel circula mucho conocimiento, ¿no? No necesariamente está todo ligado al delito. Esto de, por ejemplo, pasar comida y compartir comida, o sea, esto pues no necesariamente está ligado a una cosa del delito ni de violencia, ¿no? Entonces, yo pensaría que justo lo que hay que pensar del autogobierno es que existe y pues reflexionarlo, ¿no? No de entrada decir como, o sea, castigar o pensar que no debería de existir, ¿no? Porque, pues si pensamos que no debería de existir, entonces, pues tampoco debería existir la institución carcelaria, ¿no? O sea, es Eh, difícil pensar en cosas que no deberían existir cuando ya existen y cuando no se pueden quitar solo por mandato o solo por dictamen, ¿no? Yo pensaría, o sea, esa es como que la reflexión que tengo sobre el autogobierno. ok, sí, efectivamente me da la impresión que sí no es algo del todo negativo. El asunto debe ser excesivamente complejo, ¿no? No quisiera estar ahí en los pies de la gente que pudiera decidir cómo gobernar una prisión, ¿no? Porque, pues digamos, ha venido funcionando como sea. ¿Para qué carajos inventas y produces ahí donde no hay mucho que innovar, ¿no? Pero sí conocer y de alguna forma hacer menos, quizá injusto en el sentido de del trato humano, pues, ¿no? Que sea
esta autorregulación, ¿no? O autogestión que tengan y que sea verdaderamente una autogestión, porque yo dudaría cuando me dices que estaba ahí, a lo mejor es esta visión romántica que tenemos del autogobierno, como que son los presos nada más solitos, pero pues está el guardia, pues, ¿no? De por medio. Sí, No va a pasar nada, regresando a Foucault, ¿no? No va a pasar nada en la prisión que no sea observado por la autoridad. Sin duda, todo lo deben de saber, ¿no? Todo lo deben de conocer. Pero es bien interesante cómo en las instituciones nos gusta hacernos pendejos y hacer que no vemos cosas que están pasando, ¿no? Y damos por hecho muchas cosas. Ese es otro. Ando como muy reflexivo esta mañana. Oye, ¿cómo cerramos, Viri? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo juntamos los dos temas de investigación para concluir en esta charla tan reflexiva? pues, híjole, pues ya Haciendo también me la, dejaste a mí con muchas reflexiones. haciendo la de emoción como ya nos tiene acostumbrados Viridiana. Híjole, pues yo creo que, o sea, pensar la cárcel es una cosa, pues muy impactante, o sea, creo que también como investigadores e investigadoras de la prisión, pues nos atañe mucho, no solo política, sino emocionalmente. Entonces, creo que es un tema bien complicado y también, pues, o sea, complicado en sí mismo y también complicado por muchas creencias que tenemos, ¿no? Muchos mitos, esto de, o sea, todo el mundo sabe algo de la cárcel, ¿no? Entonces, todo el mundo como que tiene una idea de la cárcel y creo que es bien interesante ponérsela a pensar. O sea, me parece que siempre es más fácil ignorar estas instituciones que tenemos, ¿no? Y, pues la cárcel, pues ahí está y bueno, pues existe y no hay mucho que hacer, pero, o sea, creo que se le puede sacar muchísimo. O sea, yo siempre he creído que la cárcel dice muchísimo más de las personas que estamos en libertad que de ella misma como institución, ¿no? O de las personas que están ahí. Entonces creo que es muy difícil agotar el tema y siempre hay un montón de aristas, pero pues de alguna forma, de algún lado se tiene que ir empezando, ¿no? O sea, es de poquitas cosas, porque sí es un tema muy, muy grande, pero pues ir reflexionándolo, ¿no? Y pues no voltearnos y no, pues no ignorar el problema, ¿no? Creo que eso es como lo que yo siempre tengo mucho en mente. Y efectivamente, digamos, te decía yo, es como un síntoma, ¿no? Lo que está pasando acá afuera se ve reflejado allá en las paredes o al interior de las paredes. Me da la impresión que ahora tienes un gran tema porque estás hablando de dos instituciones casi totalitarias, la educación y la prisión, ¿no? Que hasta riman. Este, digamos, es como desentrañar dos instituciones básicas de la sociedad. Ya estaría más fuerte si fuera hasta la familia. Pero creo que es muy interesante mezclar estos dos y poder entender lo que somos como sociedad a la hora de entender de nuestros dos grandes emblemas institucionales, que es la educación y la prisión, ¿no? Porque ya para qué les digo, ¿no? Lo que nos dijo Viridiana sobre estos mitos de qué es una prisión y qué implica en términos objetivos e idealistas, ¿no? La Sí. prisión. Creo que sería redundante. Viridiana, muchas gracias. De verdad que nos has hecho pensar muchísimo sobre lo que somos. Mm, estos breves comentarios sobre lo que compartieron contigo los compañeros que estuvieron en la prisión, esto que tú has visto ahora recientemente, nos ha hecho sin duda reflexionar quiénes somos y para dónde vamos. Muchas gracias, Viri. No, muchas gracias por la invitación. Fue un gustazo. Bye. Bye.